que hemos escuchado cientos de veces, lo hemos escuchado en la iglesia y hemos leído en muchas ocasiones acerca de él. Mateo 16, versículos del 13 al 20. Quiero que vayan ahí a Mateo 16, versículo del 13 al 20. Es interesante el Evangelio de Mateo, porque es un evangelio donde los evangelistas recogen muchas frases de Jesús, directas de la vida de Jesús. Hay una gran controversia de si lo que los evangelistas escribieron a nombre de Jesús es exactamente lo que Jesús dijo o es lo que ellos interpretaron de lo que Jesús dijo. Pero realmente nosotros creemos, y por eso tenemos que ocupar en esta tarde este versículo, creemos que Jesús dijo literalmente muchas frases que han quedado recogidas en el Evangelio. No solamente son palabras que interpretaron los evangelistas. Cuando hablo de los evangelistas hablo de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los que escriben los evangelios, sino que también hay palabras escritas directamente de la boca de Jesús. De la boca de Jesús. Algunos van a tener una Biblia resaltada y van a ver que en los evangelios pasa mucho que van a tener fragmentos en rojo y otros fragmentos no. Eso es una señal. Los que editaron la Biblia que usted tiene, si tiene esto, le está dando una señal de las palabras directas de Jesús y las palabras de los evangelistas. Una de las palabras directas de Jesús fueron Mateo 16, del 13 al 20. En Mateo 16, del 13 al 20, se trata un tema muy interesante, y es el tema de la iglesia de Cristo. Pero el problema con este tema es que hay una gran controversia de enfoque en el mundo evangélico y en el mundo religioso. Porque cuando hablamos de Mateo 16, del 13 al 20, estamos hablando de una declaración que Jesús hace acerca de la iglesia, de la formación de la iglesia, y hay mucha controversia acerca del enfoque y de lo que realmente significa ese pasaje. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana entiende que a través de ese pasaje la persona exaltada es la persona de Pedro, y eso lo hace el primer papa conocido de la historia romana, de la Iglesia Católica Romana. Ellos creen que Pedro es el primer papa o que Pedro recibe esta declaración y ellos enfocan el pasaje desde el punto de vista de que Pedro es la roca y Pedro es la persona más importante a la hora de recibir personas en la iglesia y que la iglesia sea establecida. El mundo evangélico como tal, estamos hablando de todo tipo de denominaciones evangélicas, tenemos un enfoque diferente. Y es una cuestión de enfoque, por eso en esta tarde queremos hablar y queremos interpretar este pasaje y queremos saber exactamente qué este pasaje nos está enseñando. Cuando estamos hablando de la iglesia de Cristo, lo primero que tenemos que rescatar es el verdadero sentido de lo que es la iglesia. Nosotros no podemos aventurarnos a interpretar este pasaje teniendo una concepción equivocada de lo que realmente es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas que se reúnen porque han sido ministradas, han sido salvadas, han sido regeneradas, han sido establecidas como justos delante de Dios. Es el grupo de personas en los cuales Cristo habita en el corazón de estas personas, conforman lo que nosotros conocemos, que es la iglesia. Cuando pensamos en la iglesia tenemos que romper con la vieja costumbre de pensar que estamos hablando de un edificio, que estamos hablando de una localidad, que estamos hablando de una parroquia o que estamos hablando de una capilla. No, cuando estamos hablando de la iglesia desde la perspectiva bíblica, estamos hablando del grupo de personas, de cristianos, que han servido a Dios y han sido constituidos pueblo de Dios durante todo el tiempo y la historia que nosotros conocemos. Por eso cuando vamos a interpretar un pasaje como este acerca de la iglesia de Cristo, tenemos que interpretarlo desde la perspectiva de que la iglesia de Cristo son los cristianos que viven en la voluntad de Dios.
La iglesia de Cristo son los cristianos que aman a Cristo. La iglesia de Cristo no es un edificio, la iglesia de Cristo no es un lugar físico, sino la iglesia de Cristo es el grupo de creyentes. Este grupo de creyentes es además debidamente bautizados. Han sido bautizados por inmersión, porque el bautismo por inmersión es el bautismo bíblico, el cual se recoge en las Escrituras, y además es un grupo que tiene una comunión estrecha con Dios. Ellos tratan de extender el reino, tratan de hablar del Evangelio y además comparten la Santa Cena en memoria de Cristo. Esto no convierte a la iglesia en superhombres y supermujeres. Inclusive, esto no hace que las personas de la iglesia estén exentas de errores o inclusive de perspectivas o expresiones pecaminosas. La iglesia de Cristo no es una iglesia perfecta. La única diferencia entre una persona que conoce a Cristo y otra que no lo conoce es la presencia de Cristo en la vida de esa persona. Y que la persona está siendo trabajada por Cristo. Y eso es lo que marca la diferencia. Ambos se equivocan, ambos pecan, ambos se alejan de Dios, pero la persona que ha recibido a Cristo es una persona que está siendo ministrada, que está siendo santificada, que está siendo justificada y que está siendo trabajada para entrar en la presencia de Dios. Porque todo de esto se trata. Cuando estamos hablando de la iglesia, de la verdadera perspectiva de la iglesia, estamos hablando de la visión del reino. ¿Qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios, según la Biblia, es 4 cosas. También aquí hay un problema de enfoque, porque generalmente cuando hablamos del reino de Dios, a la gente le da por pensar que es un lugar donde alguien habita. Es un lugar. Por ejemplo, hace unos días leí una noticia que hay un grupo enmascarado que se llaman Anonymous o algo así. Ellos se dedican a trabajar el internet y bloquear cuentas y destruir todo el internet y apoyar o desapoyar países, presidentes, en fin, una salvajada esa del internet. Pero ellos escribieron hace poco de que la NASA americana, o sea que aquí en los Estados Unidos estaban a punto de dar una noticia, y es que había vida en otros planetas. Que ellos asumían que había vida en otros planetas, que ellos estaban casi seguros que ya la NASA lo iba a decir, porque la NASA había encontrado 10 planetas parecidos a la Tierra, había encontrado no sé cuántas cosas, y que ellos estaban a punto de decir esa noticia. Cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, estamos pensando generalmente en un lugar donde una vez termina la vida, tú vuelas o de alguna manera te transportas a ese lugar habitable. Pero la Biblia tiene otro criterio. La Biblia dice que el reino de Dios es el lugar donde está completa, total, entera la presencia de Dios. Y que cuando nosotros morimos vamos al reino de Dios. Y que el reino de Dios no solamente es eso. El reino de Dios es además 4 principios fundamentales. Primero, el reino de Dios es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo reina en los corazones de su pueblo. Si tú quieres saber dónde está el reino de Dios, anda a tu mano derecha y tócate aquí. Y ahí, en tu corazón, ahí está Cristo. Cristo está en tu corazón, en un sentido metafórico. Cristo está en tu vida. Claro, no está metido en tu corazón, porque a cualquiera se le ocurre, no es cristiano y dice, oye, los cristianos están medio locos. Todos los días hago operaciones de corazón y nunca he visto a Cristo metido adentro. Pues estamos hablando en un sentido metafórico, de que Cristo está en nuestra vida. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es un lugar donde está Dios. Y es un lugar donde recibimos las bendiciones de Dios. Y es un lugar donde gobierna absolutamente Dios. Entonces, todo eso conformado es el reino de Dios. Todo eso conformado es el lugar donde la iglesia de Cristo va a vivir, donde la iglesia de Cristo va a alcanzar la plenitud de lo que necesita. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de Mateo 16, del 13 al 20, vamos a hablar de un fundamento. Que Pablo mismo dijo que nadie puede poner otro fundamento que ¿cuál? Que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Vamos a ir rápidamente a Mateo 16.
Y vamos a leer rapidito para entrar en contexto lo que la Biblia nos quiere enseñar. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Vamos a parar un momentico ahí. ¿De qué se trata esto? Porque la última expresión no la entiendo. ¿A qué estamos llamados? ¿A predicar qué? Pero ahí estamos leyendo un pasaje donde dice que Jesús le dijo a él que no le dijera a nadie que él era Cristo, que él era Jesús el Cristo. ¿Cómo podemos reconciliar eso? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es posible que de pronto estamos abordando un pasaje donde la misma Biblia dice que Jesús no quería darse a conocer? Jesús no quería que otros supieran que él era el Cristo. ¿Por qué es eso? Yo pienso que porque en ese momento no era el tiempo de que ellos lo anunciaran, porque Cristo estaba en la tierra, estaba haciendo su obra. Gloria a Dios. Ya cuando él ya no estuviera, debían de hablarle para que las demás personas, ellos tuvieron la oportunidad de conocerlo, pero nosotros no lo conocimos, pero lo conocemos a través de la palabra. Y a través de la experiencia que tenemos con él, ¿verdad? Bueno, realmente esa es la respuesta. O sea, no ha estado todavía el tiempo completo. Jesús sabe que en los corazones de los discípulos lo que andan buscando es una liberación política, física, y él no quiere ser estorbado en el propósito de formar su iglesia. Cuando estamos hablando de Mateo 16, del 13 al 20, el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Luego les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión de una gran verdad. Jesús no solo es un hombre, no solo es profeta, es el Hijo de Dios. Y puse entre paréntesis, igual a Dios, porque es Dios. El Señor responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y Pedro confesó según Dios mismo le había revelado. El Señor ahora toma esa oportunidad para hablar de la iglesia que va a edificar. Pues vamos al mismo asunto. Cuando está pensando en edificar una iglesia, ¿qué es lo que está pensando en edificar? Un pueblo, gente, personas, no edificios, no instituciones. ¿Por qué? Porque de aquí nacen las interpretaciones de la institución católica romana o de otro tipo. Está acuñada por la declaración de Jesús de que Pedro es la roca de la iglesia. Y aquí está hablando de que va a empezar a edificar personas y la va a edificar sobre la roca. Se está hablando del evangelio mismo. El evangelio es la palabra de edificación y transformación que la gente está necesitando. Cuando estamos hablando de Mateo 16, 18, tenemos que ver que la iglesia está edificada sobre la roca y tiene un fundamento. Vayamos al versículo 18 y leamos. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí hay un juego de palabras en el griego que es el que un poco la gente se complica cuando la va a interpretar. A ver, Mirza, léeme el 18. ¿Qué te dice ahí? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, déjeme decirle algo. Había cierto lugar donde ellos estaban que le llamaban las puertas del Hades.
así como le llamaban. Se entendía que ese lugar era las puertas de la entrada y la salida de un mundo a otro. Y era parte de la religiosidad del pueblo de la época. Por eso Jesús dice, tú eres Pedro, sobre la roca edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer. Ahora, hay un juego de palabras que yo quiero que ustedes entiendan. El significado de el nombre Pedro significa piedra, piedra pequeña. Y el significado de la palabra roca es Petra, que significa una roca que sirve como roca angular. Exactamente. Si vamos a Hechos 4:11, la roca no es Pedro, porque él mismo dijo, este Jesús es una piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser, ¿qué cosa? La piedra angular. O sea, la piedra angular es la roca, la declaración que Pedro hace de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que es el Cristo. Algo que se convierte en el fundamento de la iglesia. La iglesia está construida sobre Cristo, el Hijo de Dios, quien es la piedra angular. Alguien que me ayude con el Salmo 118, 22. A ver, alguien en el Salmo 118, versículo 22. Y miren lo que dice ahí desde antes, 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjense, si nosotros vamos a Hechos 4:11 y leemos esa declaración de parte de Pedro, lo primero que pensamos es que Pedro dijo esto en Hechos 4:11 porque le estaba hablando a un grupo de personas que necesitaban saber algo que él había inventado. Pero la realidad es que no. O sea, Pedro está usando el Salmo 118, versículo 22, para confirmar que Jesús es la piedra fundamental y el fundamento de la iglesia o el cuerpo de Cristo. Otra cosa que quiero que veamos es que Primera de Pedro 2, del 5 al 6, dice, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, piedra preciosa, angular, y el que crea en él no será avergonzado. Si vamos a Isaías 28, 16, por favor, búsquenlo un momentito. 28, 16, vamos a ver que hay una declaración similar, lo cual nos confirma a nosotros que las dos declaraciones de Pedro, de que Jesús era la piedra angular, son declaraciones que él creía por las Escrituras, por su estudio de las Escrituras. Pedro nunca se creyó la piedra principal de la iglesia, sino que él siempre dijo que la piedra principal era Jesús, quien es el fundamento de la iglesia. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que creyere no se apresure. No será perturbado o no se apresure. Ok, Isaías 28, 16 es el mismo mensaje de Primera de Pedro 2, del 5 al 6. ¿Qué es lo que quiero demostrar con esto? Que Pedro nunca se sintió la piedra principal de la iglesia. Nunca se sintió el papa de la iglesia. Nunca se sintió la persona principal. No. Pedro siempre acuñó las palabras de Jesús. Tú eres una piedra, pero sobre esta roca angular yo voy a edificar mi iglesia, que es que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ir a Mateo 21, 42, ya que estamos ahí en Mateo, en el capítulo 21,
versículo 42, dice de esta manera. Está hablando Jesús y dice en el versículo 42, nunca leíste en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en él. Si vamos a Mateo 21:42, también Jesús tenía la opinión de que la cabeza del ángulo, la piedra principal era él, no Pedro. Y en 1 Corintios 3:11, vamos a ver qué pensaba Pablo. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ok, y fíjense, es importante que nosotros no olvidemos esta frase. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Ahora, vayamos al contexto. Vayamos a contextualizarlo hoy acá. ¿De qué cosa estamos estudiando? Estamos estudiando la obra que Cristo hace en la vida de la iglesia que somos nosotros. ¿Cuál es el fundamento de la vida de nosotros? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es el fundamento de la mía? ¿Sobre qué descansa tu fe y que sobre qué descansa mi fe? Exacto, esa es la fe. La fe tiene que descansar sobre la roca, que es la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la piedra angular, la persona principal, el obrador de la salvación, el que obra y cumple la salvación, y ese no puede faltar en mi vida. Ahora, ¿cómo puedo yo vivir con la fe de Cristo Jesús y no obedecer a Cristo Jesús? A ver, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Puedo hacer la pregunta otra vez? Ajá, ¿cómo se puede creer que tenemos la fe de Cristo Jesús, que es la piedra principal de nuestra vida, y no vivir en la voluntad de Cristo Jesús? No se puede. No se puede. O sea, si hoy tu vida no camina de la manera en que Cristo Jesús la ha preparado para ti, ese no es tu camino. Hay que cambiar el camino. Cristo no va a cambiar. Cristo nunca va a aprobar un camino que Él no ha preparado para ti. Cristo nunca va a aprobar una conducta que Él no ha dado para ti. Cristo no tiene un programa aparte para darte a ti que eres un hijo privilegiado. No. Cristo tiene el mismo programa para toda la iglesia, para todos aquellos que confiesan su nombre, para todos aquellos que creen en Él. Cristo tiene un solo programa, y es que camines en su voluntad hasta que estés junto a Él en el reino. De otra manera, detente, apártate de ese camino que no te pertenece y vuelve al camino de Dios, porque al final Él es el fundamento. Veamos otra declaración. Fíjense, ya tenemos un fundamento, tenemos la roca, ahora necesitamos un constructor. Y dice la palabra de Dios, Cristo mismo dice, edificaré, ¿quién? Mi iglesia. El constructor de la iglesia es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? El constructor de tu vida y de la mía es Jesucristo. Mira, de eso se trata, por lo cual estamos en este lugar, de eso se trata. Porque nosotros queremos tener una comunión con Él. Porque al final, mira, el pastor no puede edificar tu vida. La iglesia no puede edificar tu vida. Tus mascotas no pueden edificar tu vida. Tu trabajo no va a edificar tu vida. Tus vidas nocturnas no pueden edificar tu vida. El único que puede edificar la vida es el constructor de esa vida. Si tu vida pertenece al diablo, él se va a encargar de destruir tu vida. Porque tú le perteneces a él, tú nunca has conocido a Jesucristo. Tú no puedes caminar en otro sentido que no sea caminar en los pasos del diablo. El diablo va a acabar con tu vida, el diablo te va a mover de un lado al otro, te va a usar
para hacer cosas feas. ¿Por qué? Porque estás prisionero en las manos del diablo. Si ese es tu caso, tienes que entregarte a Jesucristo, porque Jesucristo quiere salvarte. Ahora, una vez que Jesucristo salve tu vida y tu corazón, Él se convierte en el constructor de tu vida. Entonces, ¿a dónde está edificada tu vida? En Cristo Jesús. Él es el constructor. La iglesia, ¿de quién es? De Él. Fíjense, generalmente tenemos la tendencia a pensar en que la iglesia le pertenece a la gente, pero la iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor, porque cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de institución, estamos hablando de personas. Las personas que Cristo ha ganado son de Él. Si va a Juan 6:46 dice, todo el que viene a mí yo lo echo fuera. Y dice Juan 6, nadie los puede arrebatar de mi mano. No hay forma de que tú puedas ser sacado de la mano de Dios. ¿Quién nos separará en Romanos? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución. Nadie nos puede separar del amor de Dios. La iglesia lleva el nombre de Cristo porque Él, el Cristo, la compró y la ganó por su propia sangre. Si vamos a Hechos 20:28, hermanita, ayúdame con Hechos 20:28. Hechos 20:28. Ahí nos va a hablar acerca de lo que Cristo hizo por su iglesia, por la gente de su iglesia. Ahí está. ¿Qué dice Hechos 20:28? Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Fíjense, es interesante. Ahí le está hablando a los pastores, le está hablando a los siervos, a la gente que está sirviendo en la iglesia. Y le dice, Él ganó la iglesia por su propia sangre. Por lo cual, vivir de la iglesia, a ver, ¿cómo decirlo? Ofender a Dios, rompiendo, destruyendo su iglesia, es la mejor manera de enemistarte con Él. O sea, cada vez que una persona ataca a la iglesia de Cristo, esa es la mejor manera de ¿qué? De convertirte en un enemigo de Cristo, en ponerte bajo la disciplina de Cristo. Porque miren, Cristo, y déjenme decirle, en ocasiones nosotros no calculamos todo el énfasis que tiene esto. Cristo murió por la iglesia. Cristo murió por ti, por mí. Mira, no se trata que Cristo nos hizo a nosotros superhombres ni superpersonas, pero sí se trata de que Cristo tiene cuidado de nosotros. Y eso, te quiero decir algo, eso es suficiente para nosotros. Eso es suficiente. Ningún alma podrá contra nosotros. ¿Verdad? Porque Dios pelea por quién. Por nosotros. Hermano, esa es una realidad. Exacto, porque fíjense, ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 16? Edificaré mi iglesia. ¿Y de qué se estaba tratando el asunto? ¿De poner ventanas aquí? ¿De poner un ventilador? No. Se trata del trabajo que Él va a tener de discipulado, del trabajo de disciplina, del trabajo de perdón, del trabajo extenso que Él va a tener con tu vida y con la mía. Él se va a encargar de edificar mi iglesia. Miren, el pastor expone la palabra de Dios, pero quien edifica la vida de ustedes y la mía es el Espíritu Santo, es Dios, es Cristo Jesús. Mis palabras no pueden edificar a la gente. Yo no tengo palabras, yo no tengo un mensaje, yo no soy el Evangelio. Yo simplemente expongo el Evangelio. Yo soy un comunicador del Evangelio. Pero la obra de edificación, quien la hace, es Cristo en tu vida y en la mía. Algunas cosas para identificar la iglesia. Dice Cristo que la iglesia es su cuerpo. La iglesia es la casa de Dios, es el templo de Dios, el reino de Cristo. Y por si fuera poco, dice que la iglesia es la esposa
de Cristo. Todo eso Cristo dice que es la iglesia. Ahora, un aspecto importante, porque hasta ahora estamos usando una palabra que si Pablo estuviera aquí, era un poquito confundido. Porque la palabra iglesia es una palabra que tiene una connotación para el tiempo de Pablo diferente a la de nosotros. Para nosotros hoy la iglesia es un grupo de gente congregada, para otros es un edificio, una capilla, pero para Pablo la iglesia era específicamente los llamados afuera, los que estaban siendo santificados. Gloria a Dios. ¿Sabes qué quiere decir eso? Los santos. Que no importa que tú vengas a este lugar y te reúnas con la iglesia. No importa que tú te quieras sentir la iglesia. No importa que tú estés aquí y asumas que eres cristiano. Si Cristo no te saca fuera del pecado, si Cristo no santifica tu vida, si Cristo no te rescata de las tinieblas, tú no perteneces a la iglesia. No. Si no hay trabajo de Dios, de edificación en tu vida, no hay forma de conocer a Dios. Fíjense, la iglesia está compuesta de gente que ha sido salvada. Comenzó en Hechos 2:48, con un grupo de creyentes que habían sido salvados y estaban en oración. Algo que muchas veces olvidamos, algo que no queremos hacer, algo que se ha vuelto un cliché entre nosotros, algo que en ocasiones no usamos debidamente. Es necesario estar en oración, es necesario estar fuera, es necesario estar santificado, es necesario estar fuera de la tiniebla, fuera del pecado, en la voluntad de Dios, para entonces ser la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque mira, si tú te mantienes fuera del pecado y fuera de las cosas pecaminosas, tú por tu propia fuerza no lo puedes hacer. Porque tú sabes cuál es el primer impulso de nosotros: buscar las cosas pecaminosas. Pero cuando tú te mantienes fuera de eso, esa es la primera evidencia de que Cristo está trabajando en tu vida. Amén. Cuando tú ves que hay un mundo de tinieblas a tu alrededor y tú no te contaminas con él, como pasaba con Daniel, esa es una evidencia de que Cristo está en tu vida. Amén. Cuando tú no te dejas arrastrar por las corrientes de este mundo y tú te mantienes, entonces Cristo está en tu vida. De otra manera no eres la iglesia. De otra manera no estás en la iglesia. De otra manera no eres parte de la iglesia. Mira, en la iglesia hay dos cosas fundamentales. En la iglesia estás y en la iglesia eres. Porque miren, donde dos o tres estamos reunidos en su nombre, ¿qué cosa? Él está con nosotros. Entonces, estamos en la iglesia. Pero además de eso, somos la iglesia. Lo que pasa es que hay mucha gente que pierde la perspectiva y se cree que es suficiente con estar en la iglesia. No, tienes que ser la iglesia. Y para ser la iglesia, Cristo tiene que hacer la obra en tu vida, porque tú solo no puedes hacer esa obra. Él, ¿qué cosa es? El constructor de la iglesia. Dice que además hay un enemigo. Y esto es algo que en ocasiones olvidamos. En ocasiones nos olvidamos que la iglesia tiene un enemigo. ¿Qué hora tengo? 8:30, ya casi terminamos. La iglesia tiene un enemigo. Y la iglesia, el enemigo es conocido. Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El enemigo es el diablo. Para edificar su iglesia, Cristo tiene que morir y resucitar de los muertos. Al morir fue al Hades, y en el Hades es el lugar donde todos los que mueren están en ese momento y reciben palabra de Dios. Las puertas del Hades no podían encerrarlo. Dice el apóstol Pedro que Cristo descendió ¿a dónde? Donde estaban los espíritus de qué tipo. Y se presentó a ellos. Y después ascendió. No se presentó para una nueva oportunidad, sino para testificar que Él es Dios y que tiene el poder de la vida, de la muerte, de la esfera de arriba, de lo de abajo, y para que se cumpla la palabra dicha en Filipenses, cuando dice: y toda lengua confesará a los que están en los cielos y debajo de los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, de donde sea, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, en Hechos 2:24,
dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. En Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Era imposible que fuera retenido por el Hades, porque resucitó para establecer su iglesia. Esto porque Él es Dios. Algo interesante que quiero mencionar. Tenemos un enemigo, pero un enemigo vencido. Pero no lo venciste tú, ni lo vencí yo. No lo venció Miguel. No. Dice que la cara de Miguel, cuando estaba contendiendo con el diablo, dijo que el Señor te reprende. O sea, trajo ¿a quién? Al grande, para que reprendiera ¿a quién? Al enemigo. Por ahí hay mucha gente que se cree que derrota al enemigo. Pero déjame decirte algo. Tú no puedes derrotar al enemigo. Cristo es el que derrota al enemigo. Cristo te puede usar para derrotar al enemigo. ¿Me entiendes? Porque si tú estás en la voluntad de Dios, tú puedes derrotar al enemigo, porque Cristo te puede usar. Pero, dice Apocalipsis 1:18, tengo las llaves de la muerte y de qué? Y del Hades. Cuando Cristo venga la segunda vez, Él levantará a todos los muertos para ser juzgados. Y después el juicio final. Llevará al cielo a todos los redimidos, a los que compró con su sangre, a su iglesia. Estos son los salvos de Dios. Rapidito para no extendernos demasiado y resumir esta parte. Hermanos, el enemigo está vencido, pero no está inoperante. Escuchen eso. Está vencido, pero no inoperante. La Biblia dice resistir al diablo. ¿Y cómo se resiste al diablo? En oración, en ayunos, en lectura de la palabra. Gloria al Señor. Las llaves, a ti te daré las llaves. Aquí el Señor emplea los términos iglesia y reino en términos sinónimos. Solamente a los apóstoles les dio poder de atar y de desatar. Esto es, Dios les dio la autoridad tanto para permitir como prohibir. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían la enseñanza de primera mano. Ahora nosotros podemos hacer lo mismo, pero a través de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que todo lo que oremos conforme a la voluntad de Dios y todo lo que se haga conforme a lo que la Escritura dice, será hecho. Eso es amado. Ahora todo lo que nosotros echamos fuera, a todo lo que renunciemos, a todo, porque no está en la Escritura, porque sabemos que ya no es la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer? Fuera, desatado. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Acuérdense que acá estamos hablando de una declaración antes de tener el canon completo. Ahora ya tenemos la Biblia, la palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Resumen, la iglesia de Cristo está fundamentada sobre la roca. Cristo es el fundamento. Cristo es el constructor. Tenemos un enemigo que está derrotado y tenemos la llave, tenemos la manera de entrar a la presencia de Dios. Tenemos la posibilidad de poder ser usados por Dios para que mucha gente entre a la presencia de Dios. Con esto quiero terminar. ¿Cuántas veces estás, pensando hacer la voluntad de Dios para tu vida? Cuando necesitas predicar el Evangelio, ¿cómo estás viendo la manera en que Dios te puede usar? Busca en oración. Dios quiere usarte para que otros conozcan de Él. Pero eso tiene que estar en nuestro corazón. Ese tiene que ser el deseo. Tiene que estar en las palabras de nuestra boca. Porque Él nos ha dado esa posibilidad de poder, esa libertad de poder llevar la palabra de Dios a otros que la necesitan. De esta manera hemos terminado. Nos ponemos en pie para orar y esperamos que el Señor le bendiga. Sí, Dios. No, fíjate que en el estudio anterior hablamos de que el reino, te recomiendo que lo busquen ahí en el Facebook, está. Hablamos de que el reino tiene dos facetas. El reino está allá, pero todavía no establecido definitivamente.
Cuando Jesús dijo, venga tu reino, lo dijo con toda responsabilidad. Pero también le dijo a los discípulos, el reino de Dios se ha acercado. Y después le dijo, y entre vosotros está. Porque el reino tiene dos facetas. Ahora Cristo reina y es el rey. Porque Cristo es el rey y está reinando en nuestros corazones. Pero va a reinar definitivamente en todo lo creado cuando esté la consumación del tiempo de Dios. Por eso es necesario que nosotros digamos, Señor, que venga tu reino, que sea establecido definitivamente. ¿Oramos? Oramos. Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque sabemos que tu iglesia somos nosotros. Estás edificando nuestra iglesia, que es nuestro corazón. Estás edificando mi vida. Estás depositando un fundamento debajo de mis pies para que mis pies no resbalen. Puedo agarrarme de ti. Sé que tengo un enemigo, pero que está derrotado. Sin embargo, sé que no está inoperante. Por eso necesito siempre estar en tus manos. Ayúdame para ser usado por ti en la predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.